En varios momentos de su obra, la filósofa norteamericana Judith Butler repite una afirmación contundente. En nuestra cultura, dice, los cuerpos no parecen merecer todos la misma valoración. Esto podría parecernos algo tristemente obvio, algo que percibimos a diario de muy diversas maneras, todo el tiempo. Sin embargo, la explicación que ella da resulta muy peculiar. Dice que mientras que algunos cuerpos son inteligibles, es decir, comprensibles, fácilmente aceptados por los demás, hay otros que parecen no tener sentido en los esquemas predominantes. Es esta cuestión, entonces, referida aquí en concreto a la diversidad sexual y de género, la que se propone analizar en el último capítulo de su libro Cuerpos que importan, titulado Acerca del término queer. Pero empecemos por el principio. ¿Qué significa el término queer? Como es sabido, la palabra queer en inglés significa, en rigor, anómalo, raro, extraño, retorcido. Lo interesante, sin embargo, es que se la entiende como lo opuesto de straight, es decir, recto, convencional, serio, derecho, pero también heterosexual. Ahora bien, a ella le interesa particularmente analizar la temporalidad de este término, el hecho de que haya sufrido una profunda transformación en su significado en los últimos tiempos. De modo que se pregunta Butler aquí, ¿cómo es posible que una palabra que inicialmente indicaba degradación haya sufrido un giro positivo en su significado? Señala entonces que, en efecto, en un principio, el término se usaba con un sentido totalmente estigmatizante. Funcionaba como una interpelación, un reclamo que el mundo straight le hacía a toda aquella forma de sexualidad que veía como patologizada, rara, enferma. De manera que, según ella lo ve, el usuario del término se transformaba en emblema y vehículo, dice, de la normalización. El término normalización, tal como es utilizado en la actualidad, fue introducido por Michel Foucault, quien alude con ello al proceso por el cual ciertos comportamientos e ideas se van instalando como normales a través de la repetición, muchas veces llegando al punto de ser entendidos como lo natural y dándose por sentados sin cuestionamiento alguno. En efecto, tal y como Foucault usa el término, la normalización implica la construcción social de normas de conducta reforzadas por medio de estímulos o recompensas hacia quienes se aproximan a ellas y censuras o desvalorizaciones para aquellos que se desvían de esa conducta, entendida aquí como ideal. Por lo tanto, la novedad de la interpretación de Butler ante el término queer radica en considerar que el hecho mismo de que se pronunciara esa expresión constituía claramente lo que ella llama una regulación discursiva, es decir, el intento de regular el comportamiento de las personas a través de la palabra, en este caso de una expresión que pretendía imponer los límites de la legitimidad sexual en la vida social. Por lo tanto, observa ella, se le estaba adjudicando al término queer una gran fuerza performativa, concepto este que a su vez merece ser clarificado aquí. En efecto, Butler explica que la performatividad aplicada al lenguaje significa la utilización de formas del habla que autorizan. En otras palabras, son enunciados que, al ser pronunciados, realizan cierta acción, hacen algo, producen consecuencias. Así, dice, expresiones performativas tienen lugar, por ejemplo, en las sentencias judiciales, cuando a través de la palabra alguien es declarado culpable, por ejemplo. En los bautismos, cuando a partir de las palabras pronunciadas por el sacerdote, alguien pasa a ser desde ese mismo momento un nuevo miembro de la Iglesia. En las declaraciones de propiedad, cuando uno pasa a ser desde ese instante el legítimo poseedor de algo. Son oraciones en suma que realizan una acción y tienen capacidad de producir un efecto. Por lo que la performatividad del lenguaje es una esfera en la que el poder actúa bajo la forma de discurso.
Así, de modo semejante, dice, en el caso del uso del término queer, lo que habría sucedido es que gran parte del entorno heterosexual parecía necesitar nombrar de este modo a esos cuerpos ininteligibles para confirmar por contraste de algún modo la vigencia de tal normalización, reinstalándola cada vez que alguien pronunciaba despectivamente la palabra queer y vinculándola a la acusación, la patologización y el insulto. En este sentido, dice, una expresión performativa tiene éxito en la medida en que tiene por sustento y encubre la fuerza de la convención, de una historicidad acumulada y disimulada que le otorga su efectividad. Pero entonces, ¿por qué un término como este experimentaría una resignificación afirmativa como la que dice Butler que ha tenido? ¿Cómo es posible que los efectos claramente injuriosos del discurso originario llegaran a convertirse en recursos, en principio dolorosos, es cierto, pero luego susceptibles de una transformación positiva? Es aquí donde esta autora recurre a un concepto central de su teoría, la noción de reconocimiento social. La cuestión del reconocimiento es central aquí debido a que, según ella lo ve, no es que el reconocimiento social se le confiere a un sujeto portador ya de una existencia previa totalmente acabada y autosuficiente. Por el contrario, dice, para cada uno de nosotros es ese reconocimiento social el que va contribuyendo parcialmente a darnos forma, una forma por otra parte que nunca está acabada, cerrada, determinada. Así que lo que habría ocurrido en este caso, dice Butler, es que una determinada forma de reconocimiento fue moldeando a un nuevo tipo de sujeto capaz de reconvertir el concepto despectivo con el que se lo nombraba en un lugar de resistencia y resignificación social y política. Este habría sido el caso aquí, donde el sujeto encasillado como queer en el discurso público es precisamente quien reutiliza ese mismo término como base discursiva para ejercer su oposición a aquella actitud normalizadora, a la vez que gradualmente va dando origen a un nuevo orden de valores. Es que, dice Butler, los efectos de las expresiones performativas no pueden ser controlados completamente por quienes las pronuncian o escriben, pues tales producciones no les pertenecen y continúan significando a pesar de las más profundas intenciones de sus propios autores. Pero justamente por eso, dice, y si la propia identidad queer es una forma de afiliación que todo el tiempo se está resignificando, habrá que tener en cuenta que también es una categoría de pensamiento que nunca logra describir plenamente a aquellos a quienes pretende representar. Como resultado de ello, dice, la identidad queer se sabe siempre abierta, haciendo posible en ello que la generación más joven la dote de nuevas significaciones que todavía no es posible prever. Tal vez justamente por eso es que en un libro muy posterior, Cuerpos aliados y lucha política, Butler misma realiza un nuevo giro semántico sobre este término cuando señala: por ello quiero recordar que el término queer no alude a la identidad de una persona, sino a su alianza, y que por su propia significación, como algo anómalo, peculiar, es una palabra que podemos aplicar cuando establecemos alianzas incómodas o impredecibles en la lucha por la justicia social, política y económica. Así, dice, en las calles y plazas de las ciudades a menudo tienen lugar manifestaciones multitudinarias que generalmente responden a objetivos políticos de todo tipo, aunque en todas ellas sucede algo similar. Los cuerpos se reúnen, se mueven y hablan entre ellos y juntos reclaman un determinado espacio físico como espacio público. De este modo, dice Judith, mi cuerpo no actúa en solitario cuando interviene políticamente. De hecho, la acción emerge del entre, de una relación que nos une al mismo tiempo que nos diferencia.
Somos organismos vivos que hablan y actúan, y como tales estamos profundamente relacionados en la cadena ininterrumpida de la vida. No solo vivimos entre otros seres vivos, sino que además nuestra misma existencia depende de esas relaciones de interdependencia. Así, las escenas de la calle se vuelven políticamente potentes cuando, además, contamos con múltiples versiones visuales y sonoras producidas en tiempo real, capaces de llegar a otros de manera vívida y sin intermediación, convirtiéndose ellas mismas en parte de la escena y de la acción. En suma, dice, la revolución ocurre cuando todos se niegan a marcharse, se aferran al suelo de la plaza o de la calle y lo convierten en un lugar donde convivir temporalmente y actuar en forma de una alianza queer y como tal imprevisible. Es en esta misma línea de pensamiento que la conocida bióloga Brigitte Baptiste señala que, aunque mucha gente utiliza el argumento del carácter no natural del mundo queer a fin de cuestionar y criticar su existencia, ella, en cambio, en sintonía con Judith Butler, asocia este concepto nada menos que con la idea de la biodiversidad y con el tipo de cualidades que, según lo ve, contribuyen a adaptarnos a los retos de un mundo en permanente cambio, en permanente evolución, cambios tales como los climáticos o los tecnológicos, que debemos ser capaces de afrontar del mejor modo. Nuestra civilización occidental y moderna, dice, nos ha llevado a romper nuestros vínculos con esa naturaleza fluida y cambiante, en permanente interrelación. Al estudiarla hemos observado desde la distancia la trama de la vida que la constituye. Hemos fragmentado el ecosistema y proyectado sobre esos fragmentos toda la fuerza de nuestra razón, con lo cual indudablemente hemos ganado en precisión, pero también hemos perdido en amplitud de visión. Hemos construido, dice, una perspectiva tremendamente homogénea del mundo natural, casi en forma de rígido catálogo en el que la diversidad sexual y de género no podían escapar a esa estática forma de clasificación. Por el contrario, dice esta bióloga, la naturaleza produce diferencia de manera permanente, favoreciendo incluso la aparición de lo extraño, de lo anómalo y experimentando todo el tiempo. Así hay comportamientos únicos y manifestaciones extraordinarias en la diversidad de aves, plantas, seres vivos que nos pasan desapercibidas por tener puestos los lentes de la normalidad, de la similitud y de la homogeneidad. Sin embargo, sin esa habilidad de la naturaleza para mezclar genes y producir nuevos modelos, la vida se habría extinguido o sería muy simple. Por eso, dice, ya es tiempo de rechazar tal perspectiva de homogeneidad y de darle un verdadero espacio a la diversidad. Es tiempo, dice, de construir una versión más gozosa del mundo natural del que somos parte. Y en una frase que seguramente Judith Butler suscribiría, cierra su reflexión con contundencia, porque dice, nada es más queer que la naturaleza.